Hola a todos y a todos, bienvenidos a esta quinta clase del curso de PHP básico en luisperis.com. Bueno, en esta quinta clase vamos a ver los arrays. Vamos a aprender qué es esto de los arrays y cómo podemos utilizarlos. Para ello lo primero que tenemos que hacer es abrir y cerrar PHP. Ya lo sabéis, menor o mayor que, interrogante, PHP. Y ahora lo cerramos, interrogante, mayor menor que. Bueno, pues ya tenemos PHP listo para trabajar. Antes de empezar con los arrays, os quiero mostrar algo para que lo entendáis de una forma más sencilla. Y es lo siguiente. Quiero que creéis una variable llamada nombre y que pongáis vuestro nombre. En mi caso, Luis. Y ahora quiero que hagáis un bardown y que imprimáis vuestro nombre por pantalla, que lo mostréis. Perfecto. Fijémonos que ha aparecido. Aquí nos ha aparecido que esto es un string, es decir, que la variable nombre es un string, pero además nos dice que es de 4 caracteres. Y esto es muy importante. Además nos aparece el valor. Pero lo que quiero que os fijéis es que pone 4 caracteres. Y ahora quiero que lo modifiquéis y pongáis vuestro apellido. Perfecto. Fijaros que aquí pone Luis, un espacio que también es un carácter, Peris. Pero aquí pone 10 caracteres. Por lo tanto, nos lo trata de una forma especial. Fijémonos que cuando poníamos un número, por ejemplo voy a poner 1011, eso es decir, el 1011, no nos ponía que tenía 4 caracteres, en cambio en el string sí. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, internamente esto funciona de la siguiente forma. A ver, sí. El primer carácter es el 0, el siguiente el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Esto es muy importante porque en informática siempre empieza por el 0. Es decir, un string no es más que un array de caracteres. Esto es lo que os quería comentar. De hecho, ahora cuando veáis los arrays, veáis cómo podemos trabajar con los arrays, veréis que es así. Pero es que además os quiero mostrar algo más. Algo que incluso mucha gente no sabe. Y es que si cogemos un string, que es esto, y lo tratamos como un array, ahora veremos cómo se trabajan con los arrays, pero podéis ponerlo de la siguiente forma. Así, podéis ponerlo así. Veremos que cuando imprimimos esto, nos aparecerá la primera letra, el primer carácter. Por ejemplo, en este caso, la L. Y vemos que aquí nos aparece la L mayúscula. Porque es decir, un string es como si fuera un array de caracteres. Y esto es muy importante que lo entendáis, para que entendáis la importancia de los arrays. Si ahora, por ejemplo, ponemos el 5, que pertenece a la letra P de Peris, veremos que aquí aparece la P mayúscula. El 1 pertenece, por ejemplo, a la U. Perfecto. Bueno, ahora que ya sabemos que una variable con un string no es más que un array de caracteres, por decirlo de alguna forma, vamos a ver qué son los arrays. Los arrays son son conjuntos de elementos que nos permiten trabajar con ese conjunto de elementos de una forma más sencilla. Para entenderlo, imaginad que tenéis una frutería. Pues bueno, vamos a crear una variable llamada frutas. Y en esta variable vamos a añadir todas las frutas. Y esto es lo interesante, ¿vale? Para ello vamos a crearlo de la siguiente forma. Así generamos un array. Este tipo de datos se llama array. Hasta ahora teníamos el string, los números enteros, los booleanos y ahora tenemos también los arrays. Y bueno, pues ahora dentro de esto, bueno, por ahora vamos a usar el bardown para mostrar que esto es un tipo de dato llamado array. Y fijémonos que al igual que el string nos pone 0, bueno, aquí nos pone la cantidad de elementos que hay. En el string nos ponía la cantidad de elementos, caracteres que hay, y aquí nos pondrá la cantidad de elementos que hay. ¿Y cómo añadimos los elementos? ¿Cómo añadimos las frutas a la variable frutas? Pues muy simple. Nos meteremos dentro del array con los paréntesis y ponemos la primera, manzana. Y actualizamos. Y ahora fijaros que aquí esto es importantísimo, ha cambiado a 1. Es decir, ya sabe que hay un elemento. Y fijaros que empieza también por el 0. Podéis con el control U, podéis ver el código fuente, el view source, que así lo veréis muchísimo mejor. Es decir, ya sabe, frutas es una variable de tipo array que contiene, y esto es lo interesante, un elemento.
y que el primer elemento es el 0. Pero fijémonos que el primer elemento lo detecta como un string también de 7 caracteres. Es decir, aunque frutas es una variable de tipo array, por decirlo de alguna forma, esta variable de tipo array respeta el tipo de datos que le introducimos. Y si ahora, por ejemplo, ponemos una coma para añadir otro elemento, pera, por ejemplo, y lo actualizamos, vemos que ahora detecta que son 2 elementos y pone el primero es el 0, el segundo es el 1 y aquí también detecta que es un string de 4 caracteres. Pero ahora viene lo interesante, poner una coma para añadir otro elemento y poner un número, el que vosotros queráis. Por ejemplo, mi número de la suerte es el 1011, por eso lo uso tanto. Si actualizamos, fijémonos que estos dos son strings, pero este es un número entero. Es decir, en PHP, porque en otros lenguajes de programación no, pero en PHP un array puede tener elementos de diferentes tipos de datos. Puede tener elementos, por ejemplo, como este caso, que sean strings, pero también números enteros, pero también, vamos a actualizar, le he puesto un punto, números decimales, un 10,11, por ejemplo, para los precios también. También puede tener booleanos, le podemos poner un verdadero. Perfecto. Es decir, un array es un conjunto de elementos, pero no nos dice de qué tipo de elementos. No es un array strings, por decirlo de alguna forma. Lógicamente tenemos que poner una lógica, no vamos a poner palabras sueltas y números inventados. En este caso es un array que va a tener frutas. Por lo tanto vamos a añadirle frutas. Por ejemplo, naranja. Vale. Genial. Pues bueno, así se crea un array. Este es el curso básico, por lo tanto no lo vamos a complicar muchísimo. Vamos a ver lo básico del array, vamos a ver cosas un poquito complejas, como me gusta ver a mí, para que los que seáis más avanzados, por decirlo de una forma, podáis practicar, podáis investigar. Pero bueno, por ahora, con tal de que aprendáis lo básico en esta clase, yo estoy más que satisfecho. Así que vamos a seguir. Esa forma de crear los arrays prácticamente data desde que se creó PHP. Pero a partir de la versión 5.4 hay otra forma, que es la siguiente. Vamos a crear otra variable llamada frutas2, vamos a poner un igual y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta clase de corchetes, que de hecho no se llaman corchetes, tenía otro nombre, no recuerdo cómo se llamaban, pero bueno. Y esto es exactamente igual, pero exactamente igual que esto. ¿Vale? Es muy importante. Esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, si aquí añadimos elementos como manzana, pera, y para diferenciarnos un poco voy a poner mandarina, esto sería exactamente igual que esto. La única diferencia es que aquí aparecería naranja y aquí mandarina. Para ver si lo hemos hecho bien, recordad que esta variable se llama frutas y esta es frutas2. Vamos a imprimir las dos variables, a ver cómo están. Frutas2. Perfecto. Fijaros que es exactamente igual. Esto es un array de 3 elementos. Los 3 elementos son strings, empiezan por 0 y bueno, está bien. Y esto también es un array de 3 elementos, los 3 son strings y también empieza por 0. Es decir, es exactamente igual. No importa si usáis esta forma que esta. A mí me gusta usar más esta porque es más rápida y me parece más limpia, pero bueno, también es cierto que para versiones antiguas de PHP, si hacéis alguna plataforma o algún plugin, por ejemplo, para WordPress, siempre intentar que sea lo más compatible con todas las versiones de PHP. Y esta forma, aunque el 5.4 ya hace años que se utiliza y el 100% de los hosting lo tienen, esta forma todavía no es compatible. Lógicamente, de hecho, yo ya eliminaría... Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo elimino los desarrollos en versiones 5.4 anterior de PHP. Yo ya no desarrollo, o sea, yo ya no hago que sea compatible para esas versiones. Mis proyectos. Lógicamente, si estáis desarrollando para otras personas, es diferente. Pero en mis proyectos, yo ya no me fijo en las versiones anteriores a 5.4, más que nada porque ahora ya vamos por la versión 7 de PHP y ya han pasado, desde que se puso de moda, han pasado 5 años de la versión 5.4. Pero es que desde que salió ya hace muchísimo tiempo. Pero muchísimos años. Así que yo os lo digo y vosotros actuar como vosotros queráis.
Dicho esto, bueno, voy a eliminar esto, lo voy a hacer lo más compatible para que no os preocupéis y que aprendáis bien. Y vamos a ver cómo podemos trabajar con arrays. Lo primero que os quiero mostrar, ahora voy a eliminar esto, es que bueno, ahora directamente actualizamos y no aparece nada. Simplemente se ha creado un array, o sea, la variable frutas tiene un array y poco más. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un echo, y esto va a ser muy interesante, y vamos a mostrar la variable frutas. Lógicamente, si hacemos esto, si lo guardamos, nos dará un error, por decirlo de una forma, nos dirá que el array no se puede convertir a un string, y nos dirá que, bueno, el echo, el resultado será array, es decir, no te lo puedo mostrar, majo. El echo no puede imprimir arrays, puede mostrar por pantallas números enteros, comas flotantes y strings. Así que vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar el elemento 0, es decir, el primero. Recordad que en los lenguajes de programación el primer elemento es el 0. Voy a hacerlo un poquito más bonito. Este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Así mismo. Así que vamos a mostrar por pantalla el elemento 0. Fijémonos, bueno, voy a mostrarlo y aquí está, manzana. Fijémonos que trabajamos exactamente igual que si fueran un array. De hecho, esto es un... trabajamos exactamente igual que si fueran un string, como hemos visto al principio de esta clase. De hecho, esto que nos devuelve, al hacer esto, no solo nos sirve para mostrar por pantalla esto. De hecho, esto lo podemos pasar a una variable llamada, por ejemplo, primer elemento. Perfecto. Pues ahora esto no mostraría nada por pantalla, sino que guardaría aquí el elemento string, que no array, llamado manzana. De hecho, vamos a usar el bar_dump para ver que el primer elemento no tiene nada que ver con un array, que es simplemente un elemento de tipo string. Es decir, el primer elemento, es un string de 7 caracteres, pero fijaros que ya no pone nada de array. Ahora ya podemos trabajar como si fuera un string. Podemos, por ejemplo, usar el echo, podemos poner primer elemento, lo actualizamos y ya está. Simplemente la variable primer elemento es manzana. Pero ojo que, de nuevo, que si pusiéramos ahora aquí el 0, nos aparecería la M mayúscula, o si pusiéramos el 1, la A. Podemos guardar y ver que efectivamente es un string. Así que ya sabéis, una forma de trabajar con los strings es que les podéis llamar así. Durante este curso básico vamos a ver diferentes formas y vamos a complicarlo siempre todo un poquito más. Y vamos a ver cómo podemos recorrer un string para mostrar todo el contenido de una forma ordenada. Vamos a ver muchísimas cosas. Simplemente de esta clase quiero que aprendáis qué es un string y bueno, trabajar y que aprendáis algunas funciones. Así que bueno, ahora que ya hemos visto cómo le podemos llamar, os quiero mostrar una función, por decirlo de alguna forma. Vamos a usar el echo y vamos a llamar a la función count. Y aquí le vamos a poner el array, frutas. Y ahora, si lo ejecutamos, nos devuelve la función count nos devuelve el número de elementos que hay. ¿Vale? Esto nos puede servir, por ejemplo, para lo siguiente. Podemos hacer un if y podemos hacer aquí lo siguiente. Si count frutas es mayor de 2, es decir, si hay más de 2 frutas, no 2, sino si hay 3, 4, 5, 6 frutas, por ejemplo, entonces dime un echo, hay más de 2 frutas, por ejemplo. Entonces, ahora que hay 3 frutas, si ejecuto esto, me pondrá hay más de 2 frutas. También puedo poner hay más de 2 frutas, en total hay, y aquí también puedo poner un count frutas, por ejemplo. Y si actualizo esto, fijémonos que me dice hay más de 2 frutas, en total hay 3. De nuevo, se añadirá otra llamada, por ejemplo, naranja, mandarina. Aquí pondría un 4. ¿Veis? El count nos devuelve un número entero que podemos usar con el echo. Además, también podemos usarlo para el condicional. Otra forma
que podemos utilizar el eco es la siguiente. Podemos hacer un if, un count y aquí podemos poner frutas. Bueno, aquí ¿qué es lo que pasaría? Voy a mostrar, existen frutas, a ver, en el array. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Pues bueno, primero lo voy a ejecutar y voy a ver que voy a enseñaros que aquí pone existen frutas en el array. ¿Por qué? Pues bueno, internamente el if, ya lo vimos en la clase anterior, lo primero que hace el if es, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pues esto se traduce en 4 elementos, pues en el número 4. Y claro, el if se pregunta, vaya, pero si yo solo puedo soportar números, es decir, booleanos, o verdadero o falsos. Yo no puedo soportar un número entero. Por lo tanto, tengo que traducir este número entero a verdadero o falso. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Si es un número entero, voy a decir que si es mayor que 0 es verdadero y si es 0 es falso. Por lo tanto, como el 4 es mayor que 0, siempre que haya algún elemento en un array devolverá verdadero. En cambio, si no existe ningún elemento en el array, es decir, hay 0 caracteres, será falso. Perfecto. Ahora lo vamos a comprobar de nuevo, vamos a actualizar, vemos que pone existen frutas en el array y si eliminamos todas las frutas, no se ejecuta. Ya sabéis que podéis poner, esperar, voy a copiarlo, vale, ya. Podéis poner aquí un eco que sea no existen frutas. Por ejemplo, ves al mercado a comprar. Perfecto. Entonces, ahora es un array de 0 elementos. Lo ejecuto y, bueno, el if detecta que hay 0 elementos, por lo tanto es falso y se ejecuta el else. Y aquí me aparece no existen frutas, ves al mercado a comprar. Por ejemplo. De nuevo voy a poner los elementos y voy a actualizar. Y ahora el if detecta que hay más de 0 elementos, por lo tanto, aquí pone existen frutas en el array. Aquí está. Pues bueno, es una forma de trabajar con los arrays. Y hay otra forma, sobre todo, que le vais a ver mucho más sentido si cambiamos esto y ponemos usuarios. Usuarios es igual a array. Voy a eliminar esta línea. Usuarios es igual a array. Y aquí poner varios usuarios. Poner Luis, Carla, María, Joan, por ejemplo. Y hay una función llamada inArray. Esta función, ¿vale? Esta función devuelve verdadero o falso. Y es muy simple. Tú aquí, el primer argumento le tienes que pasar, por ejemplo, un string, ¿vale? Por ejemplo, Pedro. Realmente no es un string, le puedes pasar lo que tú quieras, es algo. Tú le pasas un valor, dejémoslo en valor. Y aquí le pasas el array. Y esto te va a devolver verdadero o falso, por ejemplo, voy a poner un resultado. Y aquí voy a hacer un bardam de resultado. Y aquí le pones el array, como estaba comentando. Entonces, esta función lo que va a hacer va a mirar si Pedro existe dentro del array usuarios. Y si existe, devuelve verdadero. Y si no existe, devuelve falso. Por ejemplo, aquí veis que devuelve falso. Pero si hubiera puesto Carla, que sí que existe, devuelve verdadero. Y vosotros me decís, pero Luis, eso está muy bien, pero ¿de qué me sirve? Pues imaginad que tenéis una página web donde solo ciertos usuarios pueden acceder. Así que podemos poner un if y podemos poner inArray, puesto que devuelve un verdadero o falso, un booleano, no tendríamos que hacer nada más. Y ponemos aquí, por ejemplo, Carla y el array usuarios. Esto lo voy a eliminar. Bueno, pues ahora ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un eco y voy a decir se te permite el acceso a esta página, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, cuando actualizo, me aparece lo de se te permite el acceso a esta página, porque Carla está dentro del array de los usuarios que permiten ver esta página. En cambio,
si pusiera a Pedro, no se permitiría ver esta página. Y por ejemplo podría poner un else que pusiera echo, no se te permite el acceso. Por ejemplo, ¿veis qué sencillo? Es decir, si ponemos a alguien que se le permite el acceso, que esté dentro del array, se le permitirá el acceso. En cambio, si ponemos a otra persona, no se le permitirá el acceso. Pues bueno, hasta aquí la clase de PHP. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, en la clase número 6. ¡Hasta entonces!